El tren militar se detuvo con un largo chirrido metálico. Habían pasado meses desde que aquel soldado había visto su hogar por última vez, meses de frío, silencio y recuerdos que lo mantenían despierto por las noches. Pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de escuchar detrás de la puerta de su propia casa. Justo cuando estaba a punto de tocar el timbre, una voz dura atravesó la puerta. «Te dije que no tocaras eso», gritó su esposa con desprecio. «Esta casa no es un refugio para viejas inútiles». El soldado se quedó congelado. Luego escuchó otra voz, débil, temblorosa. Era la voz de su madre. «Lo siento, solo quería limpiar un poco la cocina». «No me importa», respondió la mujer con frialdad. «Si no te gusta cómo son las cosas aquí, puedes irte. Nadie te obligó a quedarte». El corazón del soldado comenzó a latir con fuerza. Durante meses había luchado por su país pensando que su familia estaba a salvo, que su madre estaba cuidada, pero lo que escuchaba ahora destruía esa ilusión. Con una respiración profunda, abrió la puerta lentamente. Lo primero que vio fue a su madre de pie junto al fregadero, con las manos mojadas y la mirada baja. Sus hombros estaban encorvados, como si llevara un peso invisible encima. Frente a ella estaba su esposa, con los brazos cruzados y una expresión de irritación. Cuando la puerta se abrió, ambas levantaron la mirada. El silencio llenó la habitación. La esposa fue la primera en reaccionar. «Cariño», dijo con una sonrisa repentina, caminando hacia él. «¿No sabías que volverías hoy?» Pero el soldado no respondió. Sus ojos estaban fijos en su madre. Ella parecía más delgada que la última vez que la vio. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, ahora estaba desordenado. Y en su mirada había algo que él nunca había visto antes, vergüenza. «Mamá», dijo con voz baja. La mujer levantó la mirada rápidamente y forzó una sonrisa. «Hijo, regresaste», susurró. Pero antes de que pudiera decir algo más, su esposa intervino. «Estábamos hablando nada importante», dijo con rapidez. «Solo una pequeña discusión doméstica». El soldado no apartó la mirada de su madre. «¿Pequeña discusión?» La esposa se encogió de hombros. «Ya sabes cómo son las cosas, a veces los mayores exageran un poco». La madre negó suavemente con la cabeza. «No, hijo, todo está bien. No te preocupes». Pero el soldado conocía a su madre mejor que nadie. Ella nunca se quejaba. Nunca. Y precisamente por eso sabía que algo estaba muy mal. Miró alrededor de la cocina. El refrigerador estaba casi vacío. Había un pequeño plato en la mesa con un pedazo de pan duro. «Mamá», preguntó lentamente, «¿esto fue lo que comiste hoy?» La mujer dudó. Su esposa respondió antes que ella. «Bueno, últimamente hemos tenido que ajustar algunas cosas en la casa. Ya sabes, los gastos». El soldado frunció el ceño. Había enviado dinero cada mes mientras estaba en servicio. Más que suficiente para vivir cómodamente. «¿Qué gastos?», preguntó con calma peligrosa. La esposa apartó la mirada por un segundo. «Compré algunos muebles nuevos, y cambié el coche, cosas necesarias». El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces el soldado caminó hacia su madre. Tomó suavemente sus manos. Estaban frías. «Mamá, dime la verdad». Ella bajó la mirada otra vez. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente susurró. «No quería causarte problemas». La esposa soltó una pequeña risa nerviosa. «De verdad, esto se está volviendo demasiado dramático». Pero el soldado ya había visto suficiente. Recordó todas las noches en el campo de batalla en las que pensaba en su madre, en cómo ella lo había criado sola después de la muerte de su padre, en cómo trabajó durante años para que él pudiera estudiar, comer y crecer con dignidad. Y ahora ella estaba siendo humillada en su propia casa. Por su propia esposa. El soldado soltó lentamente las manos de su madre. Luego se giró hacia su esposa. Su rostro estaba completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. «Haz tus maletas», dijo. La mujer parpadeó confundida. «¿Qué?».
Haz tus maletas, repitió él. Tienes una hora. La sonrisa de su esposa desapareció. ¿Estás hablando en serio? El soldado no levantó la voz. Mi madre vivirá aquí con respeto. Ella cruzó los brazos. Esta también es mi casa. El soldado la miró directamente a los ojos. Ya no. La mujer soltó una carcajada incrédula. ¿Vas a echarme por una anciana que ni siquiera contribuye a esta casa? Las palabras cayeron en la habitación como piedras. La madre del soldado bajó la cabeza otra vez. Pero el soldado dio un paso adelante. Su voz era baja, cada palabra estaba llena de acero. La mujer que llamas anciana vendió sus joyas para pagar mis estudios. Otro paso. Trabajó 16 horas al día para que yo tuviera un futuro. Otro paso más. Y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que era una carga. La esposa retrocedió lentamente. Yo, no sabía. Pero el soldado no había terminado. Así que escucha bien lo que voy a decir ahora. Porque lo que decidió hacer después cambiaría sus vidas para siempre. Así que escucha bien lo que voy a decir ahora, repitió el soldado con una calma que hacía que el aire de la cocina se sintiera pesado. La mujer lo miró fijamente, esperando que aquello fuera solo una reacción momentánea. Durante años había visto a su esposo como un hombre paciente, alguien que evitaba los conflictos siempre que podía. Pero en ese momento había algo diferente en su mirada. Algo firme, irreversible. Tienes una hora, dijo él otra vez. Después de eso, esta casa dejará de ser tu hogar. Ella dejó escapar una risa breve, nerviosa. Estás exagerando. Todo esto por un malentendido. El soldado no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la mesa y observó el pequeño plato con el pedazo de pan seco. Lo tomó entre sus dedos y lo sostuvo unos segundos, como si ese objeto insignificante contara una historia que nadie quería admitir. ¿Cuánto tiempo ha estado comiendo así? Preguntó sin mirar a su esposa. La mujer cruzó los brazos. No sé de qué hablas. Pero su madre habló antes de que la discusión siguiera creciendo. Hijo, por favor, no hagas esto. No quiero ser la razón de que tu matrimonio se rompa. El soldado levantó la mirada hacia ella. Sus ojos se suavizaron un instante. Mamá, tú no eres la razón de nada. Ella negó con la cabeza lentamente. Las parejas discuten, a veces las palabras se dicen con enojo. No deberías tomar decisiones tan grandes por algo pequeño. Pero el soldado ya había tomado su decisión mucho antes de entrar por esa puerta. Lo que escuchó afuera solo confirmó lo que ahora veía con sus propios ojos. Su esposa caminó hacia él con un tono más controlado. Escucha, si algo te molestó podemos hablarlo como adultos. No hace falta convertir esto en un drama. Lo hablamos ahora, respondió él. Bien, dijo ella. Entonces escúchame también. Tu madre vino a vivir aquí sin preguntarme. De repente tuve que compartir mi espacio, mis reglas, mi vida. Eso no es fácil. El soldado la observó con atención. ¿Tu espacio? Sí, mi espacio. Esta casa también es mía. Esta casa fue comprada con el dinero que envié mientras estaba en el frente. La mujer apretó los labios. Eso no significa que yo no tenga derechos aquí. El soldado apoyó las manos sobre la mesa. Nunca dije que no los tuvieras. Pero sí significa que nadie en esta casa tiene derecho a humillar a mi madre. La mujer suspiró con impaciencia. No la humillé. Solo intentaba poner límites. ¿Llamarla inútil es poner límites? El silencio cayó de golpe. La mujer abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. La madre del soldado dio un paso adelante, intentando suavizar la situación. Hijo, de verdad, no fue tan grave. Pero él negó con la cabeza. Para ti quizá no. Porque siempre has sido así, siempre perdonando, siempre callando. La mujer lo miró con frustración. Entonces, ¿qué quieres exactamente? El soldado tomó una silla y la colocó frente a la mesa. Siéntate. Ella lo miró desconfiada. ¿Para qué? Siéntate. Después de unos segundos, obedeció.
El soldado caminó hacia el refrigerador, lo abrió y lo observó por dentro. Había algunas bebidas, frutas caras, y varios recipientes de comida preparada. Tomó uno de ellos y lo puso sobre la mesa. ¿Esto lo comiste tú hoy? Sí, respondió ella. Luego señaló el plato con el pan duro. ¿Y eso lo comió ella? La mujer desvió la mirada. El silencio se volvió más incómodo. El soldado volvió a hablar. Cuando yo era niño, mi madre trabajaba en una lavandería. Llegaba a casa con las manos rojas por el agua caliente y el jabón. Su voz era tranquila, casi como si estuviera contando un recuerdo distante. A veces no teníamos suficiente comida para los dos. ¿Sabes qué hacía ella? La mujer no respondió. Me decía que ya había comido en el trabajo, aunque yo sabía que era mentira. La madre del soldado murmuró. Hijo. Pero él continuó. Me daba el último plato que quedaba. La esposa bajó la mirada lentamente. Nunca se quejó, dijo él. Nunca dijo que yo era una carga. Nunca me hizo sentir que estorbaba en su casa. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Y hoy llego a mi hogar, continuó, y la encuentro disculpándose por tocar un fregadero. La mujer respiró hondo. Ya te dije que fue un malentendido. El soldado la miró directamente. No. Fue una elección. La esposa se levantó de la silla de golpe. Entonces supongo que ya decidiste quién es más importante. El soldado no dudó. Sí. Ella soltó una risa amarga. Increíble. Caminó hacia la sala y tomó su bolso del sofá. Después de todo lo que he hecho por este matrimonio. El soldado no la detuvo. No te estoy deteniendo, dijo. Ella se giró hacia él con los ojos brillantes. ¿Por qué no crees que me vaya de verdad? Pero el soldado simplemente respondió. Creo que por primera vez vas a entender algo importante. La mujer lo miró con desafío. ¿Y qué es? El soldado sostuvo la mirada sin parpadear. Que el respeto no es negociable. La mujer se quedó inmóvil por un momento procesando cada palabra. Luego caminó hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Mientras se alejaba, el sonido de sus pasos resonaba en la casa con una tensión que parecía crecer con cada segundo. La madre del soldado observó todo con el corazón acelerado. Hijo, esto se está yendo demasiado lejos. Pero el soldado seguía mirando el pasillo, sabiendo que lo que estaba ocurriendo apenas era el comienzo de algo mucho más grande, porque dentro de esa casa todavía quedaban muchas verdades ocultas que estaban a punto de salir a la luz, y una de ellas cambiaría para siempre la forma en que él vería a la mujer con la que se había casado. La casa quedó envuelta en un silencio espeso mientras los pasos de su esposa resonaban en el pasillo. El sonido de los cajones abriéndose y cerrándose se escuchaba desde la habitación, cada golpe parecía marcar el final de algo que durante años él creyó sólido. La madre del soldado seguía de pie junto al fregadero, con las manos temblando ligeramente. Hijo, murmuró. Por favor, no hagas esto por mí. El soldado respiró hondo antes de responder. No lo hago solo por ti. Ella lo miró con tristeza. El matrimonio requiere paciencia. Todos cometemos errores. Humillar a alguien no es un error pequeño, mamá. La mujer bajó la mirada otra vez. Quizás yo también hice algo mal. Tal vez la hice sentir incómoda. El soldado negó lentamente. Tú solo estabas viviendo en la casa de tu hijo. En ese momento, la esposa apareció nuevamente en la sala con una maleta grande que arrastraba detrás de ella. Su expresión había cambiado. Ya no parecía furiosa, parecía fría. Muy bien, dijo con voz firme. Si eso es lo que quieres, me iré. La madre del soldado dio un paso adelante. Por favor, hija, no te vayas así. La mujer la miró y por un instante algo parecido a la culpa cruzó su rostro, pero desapareció rápidamente. No te preocupes, respondió con un tono seco. Parece que mi presencia aquí ya no es bienvenida. El soldado permanecía quieto. Te di una hora, dijo con calma. No necesito una hora. Tomó su bolso y lo colocó sobre la maleta. Pero antes de irme, añadió, creo que hay algo que debería saber.
El soldado levantó ligeramente una ceja. ¿Así? La mujer se cruzó de brazos. Has estado fuera durante meses. Crees que sabes lo que pasa en esta casa, pero no tienes idea. La madre del soldado frunció el ceño. ¿A qué te refieres? La mujer soltó una pequeña risa. Pregúntale a tu madre qué hacía cuando tú no estabas. El soldado miró a su madre con sorpresa. ¿Mamá? La mujer mayor negó rápidamente. No le hagas caso, hijo. Pero la esposa continuó hablando. Todas las tardes salía de la casa. El soldado volvió a mirar a su madre. ¿Salir? La mujer parecía incómoda. Solo caminaba un poco para tomar aire. La esposa negó con la cabeza. Eso no es exactamente cierto. El soldado sintió una tensión extraña en el pecho. ¿Qué quieres decir? La mujer caminó lentamente alrededor de la sala, como si disfrutara el momento. Tu madre no solo caminaba. Se reunía con alguien. La madre levantó la cabeza rápidamente. Eso no es cierto. Pero el soldado ya estaba mirando a ambas con atención. ¿Con quién? Preguntó. La esposa sonrió con ironía. Un hombre. El silencio cayó como una piedra pesada. La madre del soldado parecía completamente nerviosa ahora. Hijo, eso no es lo que parece. El soldado frunció el ceño. Mamá, ¿de qué está hablando? Ella abrió la boca, pero dudó. La esposa habló primero. Un hombre mayor. Viene en un coche gris. La recoge a 2 calles de aquí. El corazón del soldado empezó a latir más rápido. ¿Eso es verdad? La madre negó rápidamente. No, no exactamente. Entonces explícalo, dijo él con voz firme. La mujer respiró hondo, claramente atrapada entre el miedo y la vergüenza. Solo es alguien que me ayuda. La esposa soltó una carcajada. ¿Te ayuda? Sí. El soldado miró fijamente a su madre. ¿Ayudarte con qué? La mujer mayor apretó las manos. Con algunas cosas. ¿Qué cosas? Ella tardó unos segundos en responder. Trabajo. El soldado parpadeó confundido. ¿Trabajo? La esposa volvió a reír. Ahí lo tienes. La madre lo miró con desesperación. Hijo, quería decírtelo, pero no quería preocuparte. El soldado dio un paso adelante. ¿Estás trabajando? Solo unas horas al día. Su voz era casi un susurro. ¿Dónde? La mujer dudó otra vez. La esposa respondió por ella. En un pequeño restaurante del centro. El soldado sintió que algo dentro de él se tensaba. ¿Un restaurante? La madre asintió lentamente. Lavo platos, limpio mesas, cosas simples. El rostro del soldado se endureció. ¿Desde cuándo? Hace 3 meses. ¿3 meses? La mujer bajó la cabeza. Quería sentirme útil, no quería ser una carga. El soldado apretó los puños. Nunca fuiste una carga. La esposa levantó los hombros. Bueno, alguien tenía que pagar los gastos extra. El soldado giró la cabeza lentamente hacia ella. Te envié dinero cada mes. Sí, respondió ella con frialdad. Pero no era suficiente para todo. El soldado sintió que algo no encajaba. Envié más que suficiente. La mujer sonrió ligeramente. Eso depende de cómo se use. El silencio volvió a llenar la habitación. El soldado la miró fijamente. ¿Qué hiciste con el dinero? Ella no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mirada con una expresión desafiante. La madre habló con voz débil. Hijo, por favor. Pero el soldado no apartó los ojos de su esposa. Te hice una pregunta. La mujer suspiró. Invertí un poco. ¿Invertiste? Sí. ¿Dónde? Ella dudó un segundo. En el negocio de un amigo. El soldado entrecerró los ojos. ¿Qué negocio? La mujer abrió la boca para responder, pero se detuvo.
porque en ese mismo momento alguien tocó la puerta de la casa. Los tres miraron hacia la entrada. El golpe volvió a sonar. Fuerte. Insistente. El soldado caminó lentamente hacia la puerta mientras una extraña sensación crecía en su pecho. Cuando la abrió encontró a un hombre desconocido de pie en el porche. Vestía un traje oscuro y sostenía un sobre en la mano. Buenas tardes, dijo el hombre con tono serio. El señor Martínez vive aquí. El soldado asintió lentamente. Soy yo. El hombre le entregó el sobre. Tengo documentos legales que requieren su atención inmediata. El soldado frunció el ceño mientras tomaba el sobre. ¿De qué se trata? El hombre lo miró con expresión profesional. Tiene relación con una deuda considerable registrada a su nombre. Dentro de la casa, la esposa se quedó completamente inmóvil. Y cuando el soldado abrió el sobre y comenzó a leer las primeras líneas, su rostro cambió lentamente, porque lo que estaba escrito allí revelaba algo que nadie en esa casa esperaba, y que demostraría que la historia del dinero, del trabajo de su madre y del supuesto negocio de su esposa era solo una pequeña parte de un problema mucho más grande que acababa de comenzar. El soldado sostuvo el sobre con las manos tensas mientras sus ojos recorrían las líneas del documento. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Su respiración se volvió lenta, controlada, pero dentro de él una tormenta comenzaba a levantarse. Finalmente levantó la mirada. Su esposa estaba de pie en medio de la sala, completamente pálida. ¿Quieres explicarme esto? Preguntó él con una calma peligrosa. Ella no respondió. El hombre del traje habló con tono formal. Según estos documentos, hay una deuda considerable registrada bajo su nombre. Varias inversiones fallidas, préstamos, y un contrato firmado hace 4 meses. El soldado sintió que el aire de la habitación se volvía más frío. Yo no firmé nada de esto. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. La firma coincide con la suya en los registros. Entonces el soldado miró a su esposa. Y esta vez ella no pudo sostener su mirada. ¿Qué hiciste? Preguntó él. Ella tragó saliva. Yo, solo quería que tu dinero creciera. El silencio fue inmediato. ¿Usaste mi nombre? Dijo él lentamente. El negocio parecía seguro al principio, respondió ella con voz temblorosa. Un amigo me convenció. Dijo que podríamos duplicar el dinero en pocos meses. El soldado apretó el documento entre sus manos. ¿Firmaste préstamos a mi nombre? Solo al principio, después todo se salió de control. El hombre del traje habló otra vez. Actualmente la deuda supera los 120.000 euros. La madre del soldado llevó una mano a su pecho. Dios mío. Pero el soldado seguía mirando a su esposa. Así que mientras mi madre comía pan duro, tú estabas jugando con dinero que ni siquiera era tuyo. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de la mujer. No quería que terminara así. Pero terminó así. El silencio cayó otra vez. El hombre del traje aclaró su garganta. Señor Martínez, entiendo que esta situación es delicada, pero la deuda debe resolverse. En caso contrario, el proceso legal continuará. El soldado asintió lentamente. Lo entiendo. El hombre le entregó una tarjeta. Puede comunicarse con nuestra oficina cuando esté listo. Después de eso, se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró con un sonido seco. La casa volvió a quedar en silencio. Pero ahora era un silencio completamente distinto. El soldado dejó el sobre la mesa. Su esposa lo miraba con desesperación. Lo siento, susurró. Pensé que podía arreglarlo antes de que regresaras. Pero no pudiste. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Tenía miedo de decírtelo. ¿Miedo? El soldado negó lentamente con la cabeza. No tuviste miedo cuando humillabas a mi madre. La mujer cerró los ojos. Estaba estresada, todo se estaba derrumbando, las llamadas del banco, las amenazas legales. Y en lugar de asumir tu error, decidiste descargar tu frustración con la persona más indefensa de esta casa. La madre del soldado habló con voz suave. Hijo, todos cometemos errores.
Pero el soldado la miró con ternura. Sí, mamá. Todos cometemos errores. Luego volvió a mirar a su esposa. Pero no todos elegimos lastimar a quienes nos rodean. La mujer cayó lentamente en el sofá, derrotada. No sé qué hacer ahora. El soldado permaneció en silencio durante unos segundos. Luego caminó hacia su madre. Tomó sus manos con cuidado. Mamá. Ella levantó la mirada. A partir de hoy, nunca más volverás a sentir que eres una carga en tu propia familia. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Hijo. Todo lo que hiciste por mí, todo el sacrificio, todo el amor, nunca lo olvidé. Luego se giró hacia su esposa. Su voz era firme, pero no estaba llena de ira. Solo de decisión. El matrimonio se construye sobre 3 cosas: respeto, confianza y responsabilidad. La mujer lo miró con esperanza débil. Podemos arreglarlo, puedo cambiar. El soldado la observó con seriedad. Tal vez puedas cambiar. Un silencio largo pasó entre ellos. Pero las consecuencias de nuestras decisiones no desaparecen solo porque lo deseamos. Ella bajó la mirada. Entonces, ¿qué pasará ahora? El soldado respiró profundamente. Voy a asumir la deuda. No porque sea mi error, sino porque mi nombre está en esos documentos. La mujer levantó la cabeza sorprendida. ¿Harías eso? Sí. Luego añadió. Pero también voy a terminar este matrimonio. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Por favor. El soldado negó con suavidad. Cuando estaba en el campo de batalla aprendí algo muy importante. La habitación estaba completamente en silencio. Hay luchas que valen la pena, y hay luchas que solo destruyen lo que queda de nosotros. Miró a su madre. Mi deber siempre será proteger a quienes realmente me dieron todo. La madre del soldado lo abrazó con fuerza. Sus lágrimas eran diferentes ahora. Eran lágrimas de orgullo. De alivio. La esposa permanecía sentada, comprendiendo lentamente que la vida que había construido con mentiras y decisiones impulsivas había llegado a su final. El soldado miró alrededor de la casa. Por primera vez desde que había regresado, sentía que el aire era más ligero. Las dificultades aún estaban ahí. La deuda. Los problemas legales. El futuro incierto. Pero algo fundamental había cambiado. Había tomado una decisión basada en dignidad. Y mientras ayudaba a su madre a sentarse en la mesa y comenzaba a preparar una comida caliente para ella por primera vez en mucho tiempo, entendió algo que ninguna guerra le había enseñado. Que la verdadera fortaleza de un hombre no se mide en batallas ganadas, sino en las decisiones que toma cuando el respeto, la familia y el amor verdadero están en juego.